Hola, hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio. Para los que son nuevos a este espacio, me llamo Latín. Y este es un espacio para hablar sin miedo, sin filtros y sin olvido. Este no es un episodio cómodo, no está hecho para agradar, pero en realidad nada de lo que yo hago lo es. Todo lo que hago está hecho para recordar. Fíjense que durante mucho tiempo nos dijeron una historia limpia, ordenada, casi amable. Nos enseñaron a repetirla sin cuestionarla, a agradecerla, a cargarla como si no doliera. Pero hay verdades que no desaparecen porque se silencian. Hay memorias que siguen latiendo, aunque intenten enterrarlas. Y hay pueblos que tarde o temprano vuelven a mirarse al espejo. Hoy quiero hablar desde ahí, desde la memoria, desde la herida, desde lo que no se nos permitió nombrar. Esto no es un relato neutral, se los voy a advertir. Es mi punto de vista. El de alguien que entiende que a México no lo conquistaron. A México lo sometieron. Le robaron el alma. Lo sé porque todavía se siente en la tierra. Porque el polvo guarda memoria. Porque la sangre, esa no se evapora con los siglos. Y esa no es una exageración, es una herida histórica abierta. Fíjense que cuando los españoles llegaron a este territorio, no encontraron un vacío, no encontraron silencio, no encontraron un pueblo esperando ser salvado. Encontraron civilizaciones enteras respirando, gente con nombre, con raíz, con orden, con ciencia, con espiritualidad que no pedía permiso, con memoria que no cabía en un solo cuerpo. Yo los veo, los camino, los escucho. Veo las ciudades vivas, escucho las lenguas cruzarse en los mercados, siento el ritmo del tiempo latiendo en la milpa. Lo que vino después no fue un encuentro de mundos, como nos dicen, no. Fue el metal rompiendo la carne. Fue el miedo aprendiendo a hablar español. Fue una invasión. Y esa brutalidad, esa violencia sin disculpa, no solo ocurrió, fue maquillada, fue bendecida, fue contada como gloria mientras los muertos se quedaban sin voz. Durante siglos nos enseñaron a celebrarla, a agradecerla, a olvidar quiénes éramos antes de ella. Hoy vamos a hablar de eso, no para quedarnos atrapados en la herida, sino para entender por qué el presente arde, por qué la dignidad costó tanto y por qué este pueblo, con la historia aún palpitando en el cuerpo, decidió levantarse y mirar de frente. Quiero que camines conmigo. Imagina la tierra antes del ruido del metal, antes del idioma impuesto, antes del miedo. Imagina el silencio de los templos, el murmullo del maíz creciendo, las manos que sabían sanar sin pedir permiso. Aquí empieza esa historia. Antes de 1492, esta tierra ya respiraba con vida propia. No era un lienzo vacío esperando ser pintado por otros, no. Era un corazón palpitante, lleno de conocimiento, orden, espíritu. Los pueblos mexicas, mayas, purépechas, zapotecas, mixtecos y muchos más vivían sabiendo quiénes eran y cómo relacionarse con el mundo, con el universo. Fíjense que ellos desarrollaron sistemas agrícolas avanzados. No sembraban al azar. Leían la tierra como se lee un cuerpo amado. Sabían cuándo abrirla, cuándo dejarla descansar y cuándo agradecerle. La milpa no era solo alimento. No, claro que no. Era escuela, era calendario, era comunidad. Maíz, frijol y calabaza creciendo juntos como crecían ellos, independientes, sin destruirse entre sí. Ellos dominaron la astronomía y el calendario, no como quien mira al cielo por curiosidad, no, sino como quien lo entiende.
Descifraron los secretos del universo como si ellos mismos hubieran pintado cada estrella, cada constelación, como si el cielo les perteneciera porque lo habían aprendido de memoria. Cortaron los días como contaban las milpas, con precisión, con respeto, con paciencia. Midieron el tiempo no para dominarlo, sino para vivir en equilibrio con él, juntos. Secretos que otros pueblos les tomarían siglos alcanzar, ellos los heredaban de generación en generación, como se hereda el maíz, como se hereda la palabra. Practicaron medicina herbolaria compleja, no desde la prisa, sino desde la escucha. Escucharon la tierra como se escucha a una madre. Aprendieron qué hoja cura, qué raíz calma, qué flor salva. Sanaron sin laboratorios, sin manuales impuestos, solo con conocimiento acumulado por siglos, con respeto profundo por el cuerpo y el espíritu. La medicina en esos tiempos no era negocio, era responsabilidad comunitaria. Construyeron ciudades que no crecían contra la naturaleza, no, crecían con ella. Piedra colocada con sentido, espacios pensados para el sol, el agua, el encuentro, calles que sabían a mercado, a ceremonia, a vida diaria. No eran ruinas, eran hogares vivos. Crearon sistemas políticos y económicos no basados en la acumulación sin límite, no, sino en el equilibrio. El poder no era para enriquecerse, como lo es hoy, era para sostener el pueblo. Gobernar era servir, y quien no servía no merecía mandar. Escribieron su historia en códices, piel, papel, color y símbolo. Cada trazo era memoria, cada imagen una enseñanza. Ahí estaba el origen, las guerras, los acuerdos, los dioses, la vida cotidiana. No escribían para dominar el futuro, escribían para no olvidar el pasado. Nada de eso era trazo, era civilización. Por esa verdad estorbaba el relato del conquistador, y eso cambiaría para siempre la vida de esta tierra. Los españoles no llegaron a dialogar, llegaron creyéndose dueños del mundo, con la certeza arrogante de quien nunca aprendió a escuchar. Y fíjense que algunos de ellos todavía no han aprendido. Llegaron con espada, con cruz, con hambre de todo lo que no les pertenecía. No vinieron a compartir, vinieron a arrancar. La invasión se sostuvo en 3 pilares y cada uno dejó cicatrices profundas. Vamos a hablar del primer pilar, la violencia militar. No fueron solo espadas, amigos, fueron instrumentos de terror. Cortaban carne y esperanza al mismo tiempo. Pueblos enteros caían uno tras otro, no como números, no como mapas, sino como vidas que se apagaban mientras el suelo lloraba. El llanto de los ancianos retumbaba entre las casas destruidas. Los niños corrían sin saber dónde esconderse, con los ojos llenos de miedo y polvo. Las plazas se convirtieron en teatros de dolor. Cada golpe, cada grito, cada cuerpo derribado era una lección cruel, obedecer o morir. Las familias veían cómo se rompían siglos de memoria en segundos. El fuego devoraba hogares y templos, pero también devoraba la dignidad de quienes quedaban. Las mujeres eran tomadas como trofeo, violadas para demostrar poder, sus cuerpos convertidos en territorio conquistado, sus vidas en recordatorio brutal de la dominación. Cada espada que caía, cada golpe que resonaba,
cada humillación pública era un mensaje: el pueblo no vale nada si no se arrodilla. Y aún así, entre el miedo, entre el llanto y la destrucción, la vida resistía. El maíz seguía creciendo, el cielo seguía girando, y en cada corazón, aunque quebrado, latía la memoria de un pueblo que sabía quién era y que no iba a desaparecer por completo. Porque lo que no pudieron borrar del golpe, lo mantuvimos vivo en secreto, en murmullos, en la mirada de todos aquellos que aún miraban hacia el sol. El segundo pilar fue las enfermedades traídas de Europa. La viruela, el sarampión, la peste. Fantasmas invisibles que no necesitaban espada para matar. Entraban sin permiso, silenciosas, implacables, arrastrando con niños que apenas conocían el mundo, con ancianos que eran memoria viva, con madres y abuelos que sostenían el hilo de la comunidad. La muerte no preguntaba, no dudaba, no discriminaba. Tomaba todo a su paso. Se llevaba pueblos enteros como si fueran humo, dejando plazas vacías, casas silenciosas, niños que ya nunca volverían a reír, familias que jamás volverían a contarse su historia. Era un terror invisible que atravesaba cuerpos y corazones sin que nadie pudiera tocarlo. No había armas contra él, no había oración suficiente, solo el dolor de quienes veían caer todo lo que amaban y el miedo profundo de que si sobrevivían, nada volvería a ser igual. Y aún así la vida pequeña y obstinada se aferraba a la tierra. El maíz seguía brotando entre los escombros, el sol seguía brillando sobre los pueblos desiertos, y en los que quedaban la memoria de lo que fue, la resistencia de lo que aún podía ser, se mantenía viva, como Sevilla bajo ceniza, esperando un momento. Y después llegó el tercer pilar, el terror psicológico. Ese era el terror que no se veía, pero se sentía en cada respiración. El miedo fue su arma más precisa. No necesitaba espada ni fuego para someternos. Bastaba con hacer creer que resistir era inútil, que obedecer era supervivencia y que vivir con dignidad era un crimen. Pueblos enteros fueron doblegados sin tocar la espalda. Comunidades destruidas por la sombra del miedo. Nombres borrados antes de morir. Infancias arrancadas del tiempo como hojas secas llevadas por el viento. No fue accidente, no fue caos, fue un sistema. Cada golpe de silencio, cada fuego que consumía templos, cada orden que aplastaba la voz, era una lección cruel. Este es tu mundo ahora. Este es el precio de existir. Y aún en medio de todo, la tierra respiraba. Los ríos seguían corriendo, murmurando historias que nadie podía callar. Los volcanes seguían vigilando, guardianes antiguos del equilibrio. El maíz, paciente y obstinado, volvía a brotar con la fuerza de siglos. Porque no todo podía ser borrado, no todo podía ser sometido. Y esa resistencia silenciosa, invisible para los conquistadores, sería la semilla de nuestro despertar siglos después. La memoria no podía morir, y el espíritu del pueblo, aunque herido, seguía latiendo, esperando su momento. Y llegó el tercer pilar, el robo de la memoria, lenguas, culturas, códices. Uno de los actos más brutales de la invasión no fue la espada, no fue la viruela, fue el intento consciente de borrar quiénes éramos. Porque matar un cuerpo termina una vida, ¿verdad? Pero matar la memoria intenta matar un pueblo entero. Prohibieron nuestras lenguas porque el sonido de nuestras palabras se volvió peligroso. Cada sílaba era resistencia.
Nos querían mudos, sin nombre, sin historia. Nos arrancaron los nombres, nos impusieron otros, nos dijeron, olvídate de quién eres. Y lo peor, asesinaron a nuestros dioses. La fe no llegó con amor, señoras y señores. Llegó montada sobre el miedo. Altares destruidos, códices quemados, espíritus humillados. El fuego no solo consumía papel o piel, no. Consumía memoria viva. Porque un pueblo sin memoria es más fácil de dominar. Pero no pudieron borrar todo. La tierra quedó, el maíz quedó, la sangre quedó. Y después vino el quinto ataque, la violencia sexual y el mito del mestizaje. Fíjense que el mestizaje no fue un romance, como muchas personas piensan, ¿eh? Fue silencio forzado, fue miedo heredado, fue una herida que aprendió a llamarse historia. Fue en muchos casos violación sistemática. Las mujeres indígenas fueron botín de guerra, sus cuerpos, territorios, sus hijos, pruebas de dominación. Después esa violencia fue maquillada como mezcla cultural, vaya usted a saber. Nos enseñaron a celebrar lo que nació del abuso. Eso también es memoria negada. El colonialismo no terminó con la independencia, no. Solo cambió de rostro. La bota extranjera se fue, pero dejó instalada la voz que desprecia. Las élites replicaron el mismo desprecio. El indígena como estorbo, el pobre como flojo, el pueblo como ignorante. Nos hicieron creer que la pobreza era culpa nuestra, una falla moral, que no merecíamos más. Esa violencia se heredó. Y la vemos hoy, latiendo en los cuerpos de los inmigrantes en los Estados Unidos y de los mexicanos en México que todavía viven sometidos, con mentes colonizadas y espíritus derrotados, aunque no lo sepan, porque en la ignorancia y en esa falta de historia, pues uno se llega a creer todo, ¿no? Nos tomaron 500 años para mirarnos al espejo. Tuvieron que pasar casi 5 siglos para empezar a reconocernos. 5 siglos de negación, 5 siglos de vergüenza inducida, hasta que el espejo dejó de mentir. Para aceptar que lo indígena no es pasado, sino raíz viva. El despertar no fue casual, fue lento, doloroso. Con Andrés Manuel López Obrador se rompió una narrativa histórica. Primero los pobres. Eso no fue caridad, fue justicia histórica. Y hoy con Claudia Sheinbaum, la presidenta de la PhD, Claudia Sheinbaum, ese proceso continúa. No como revancha, sino como reparación. Este pueblo no solo lucha contra la injusticia externa, lucha contra la voz interior que repite el desprecio aprendido. Cada paso es borrar lo que nos forzaron a creer. No despertamos para odiar, despertamos para recordar. México no es sumiso, nunca lo fue. Es un pueblo que después de siglos levantó la cabeza y decidió escuchar. Este es mi punto de vista. Bueno, mi gente, que tengan buen día.